Abierta nuestra Biblia. Romanos capítulo 5. Y leamos juntos alternadamente, del 1 hasta el 11. Romanos capítulo 5, del 1 al 11. Yo voy a empezar con el 1, ustedes en el 2 y nos unimos al final, ¿les parece? Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Juntos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, guíanos en tu palabra, ayúdanos a comprender con claridad la profundidad de las palabras escritas por Pablo en la carta de los Romanos. Y Señor, ruego que tu presencia y tu Espíritu Santo estén iluminándonos para comprender con claridad lo que quieres hablar a la vida particular de nuestra iglesia, la vida particular de cada familia y de cada persona. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. ¿Se acuerda de alguna ocasión en la que de niño, yo sé que para algunos es difícil recordar la niñez, pero ¿se acuerdan alguna ocasión en que en la niñez se pelearon con alguien y se reconciliaron? ¿Se acuerdan? Echen a volar su memoria. ¿Se acuerdan que se pelearon porque no les prestaron algo? Porque se pelearon de verdad y se reconciliaron. Yo tengo en la memoria, en la mente, tres ocasiones. En la colonia donde yo vengo, hay un dicho que dice: ¿para qué podemos hablar para resolver las cosas si podemos agarrarnos a patadas, verdad? Y recuerdo mucho que con la persona que me peleé fue con mi mejor amigo en aquel entonces, que era mi primo. Y mi primo y yo nos peleamos en un parque porque estábamos enojados, no recuerdo ni por qué. Pero el enojo duró como 2 días, porque ese día estábamos en el mismo salón en la escuela y teníamos que entregar un trabajo. Yo lo hice, él no lo hizo, y el trabajo se podría hacer en equipo, y me miró con ojos de misericordia y me dijo: ándale, di que lo hicimos juntos. Y dije: está bien, mente. Y presentamos el trabajo como trabajo en equipo y se acabó el problema, volvimos a ser los amigos de siempre y no había quejas, no había nada. La segunda, van a decir que soy bien peleonero, pero no tanto. Me peleé con un vecino por la esquina de mi casa, estábamos jugando, no recuerdo tampoco por qué fue, no recuerdo los problemas, pero recuerdo que nos hicimos de palabras y nos agarramos a patadas. Obviamente yo gané. Y después de eso, al siguiente día, yo voy en mi bicicleta bajando una calle, un bordo, y los que son curiosos, fisgones, si me ven de cerca, tengo una cicatriz muy grande aquí, ¿no? Venía pegado con un gemelo malvado. No, no es cierto. Y recuerdo, me caí de la bicicleta, me abrí toda la cabeza, me operaron todo ese día, estuve convaleciente un tiempo, pero recuerdo que ese día, cuando llegué a la casa, los primeros en visitarme, cuando estaba recuperándome, fue José Luis, mi vecino, y su mamá. Trajeron unas tortillas de harina y unos frijolitos. Y recuerdo muy claro que ahí, cuando él llegó, yo sentí bien padre, se olvidó todo y se acabó. Por algo creo que Jesús les dice a los discípulos cuando le preguntaron quién era el mayor, y Jesús dice que puso un niño, en Mateo 18, dice que puso un niño en medio, dijo:
que no fuera como, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Un niño tiene un corazón diferente al de un adulto. En la niñez tienes un corazón diferente al corazón que probablemente tenemos ahora. Y Jesús va a sacar a relucir ese corazón en la niñez que tiene mucho que ver con la reconciliación. Si uno de sus hijos, que son pequeños, 5 o 4 años, llega a decir una mentira, ¿quién se comió las galletas? Y le dice, no, yo no fui, pero ustedes vieron que él fue. Ustedes inmediatamente van a darle un sermón al niño. ¿Por qué mentir es malo? Porque es pecado, porque Dios está enojado, se va a ir al infierno y cosas de esas. El problema es que cuando usted va creciendo y comienza a mentir, ya no lo ve tan grave como lo veía antes. Cuando ya estamos adultos, tenemos la permisividad de decir ciertas mentiras porque ya somos responsables de nuestros actos o de nuestros hechos. Hay un video en internet en la que como un niño de 8 o 9 años lleva un cigarro aquí y trae otro en la mano y va con gente adulta que está fumando, no sé cuántos lo han visto, y les dice, oye, ¿tienes fuego para encender mi cigarro? Y la gente adulta que está fumando lo regaña y dice, estás loco, ¿cómo es posible que hagas eso? Le tumba los cigarros, lo regañan y buscan a sus padres. El niño lo repite varias veces y en todas las ocasiones fue la misma respuesta. El niño fue regañado porque estaba fumando. Es algo bien irónico, porque aunque la sociedad nos dice que cuando ya eres mayor de edad tienes derecho a decidir sobre tu vida, tienes derecho a cierto consumo de drogas legales, digámoslo así. Es interesante ver cómo en el fondo del corazón, aún de los adultos, saben que el cigarro es malo. Pero como ellos son adultos, ellos sí tienen la permisividad de hacer cierto tipo de cosas. Creo que ese video refleja en gran manera el corazón de un adulto versus el corazón de un niño. El corazón de un adulto se ha sentido capaz o ha crecido en egoísmo para tomar sus propias decisiones y para saber qué tan bueno puede ser o qué tan malo puede ser. Pero a un niño le exigimos que sea un santo inmaculado, ¿verdad? Porque si le gritó a mamá, le vamos a regañar. Y es bueno que lo hagamos, obviamente. Pero cuando crecemos, nuestro corazón se va deteriorando y se convierte en un corazón egoísta. Y Jesús en Mateo 18 va a pedirles a todos que entendamos que tenemos que regresar al corazón de niño. ¿Cómo nos reconciliamos ahora como adultos? Pienso en la reconciliación que teníamos de niños, donde los problemas se olvidaban muy fácil y restituíamos la relación muy sencillo. Pero en la etapa adulta, ¿cómo nos reconciliamos? Póngase a pensar. Sospecho que a veces son reconciliaciones muy superficiales. Son reconciliaciones a veces que no van con ese corazón para restituir y para hacer bien las cosas. Cuando vamos a pedir perdón, casi siempre vamos a decir, pastor, perdóneme, pero es que usted también, ¿no? Perdón, pero es que también te pasaste. Oye, perdón, pero no vuelvas a hacer eso. Y ahí viene la bronca otra vez. Cuando usted, varón, está en su casa y va a pedirle perdón a su esposa porque algo hizo, y le dice, oye, perdóname. Y cuando la esposa pues dice, sí, pero es que ¿por qué lo haces? Y esto y aquello, ya te he dicho, bla, bla. Nos volvemos a enojar y otra vez viene el problema y no se resuelve. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los problemas que no se resuelven en casa es porque uno de los dos no quiere ceder completamente sus derechos para ser perdonado o para pedir perdón. El corazón adulto se va deteriorando nuevamente y resuenan y siguen resonando las palabras de Jesús cuando dijo, tienen que ser como niños en la reconciliación, tienen que ser como niños en el perdón, tienen que ser como niños en la rendición de cuentas a Dios. Primera de Corintios habla de una historia muy interesante, o de una carta, es una carta muy interesante a una iglesia que estaba bien emproblemada. Y 1 Corintios 3, no lo busquen, yo se los voy a leer. En los primeros versículos dice, de manera que yo, hermanos, no pido hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo va a regañar a la iglesia de Corintios porque unos estaban diciendo, yo soy de Apolos, yo sigo a Pablo, yo sigo a Cefas, a Pedro, o yo sigo a Cristo, decían algunos.
Y Pablo va a regañarlos y a decirles cómo es posible que estén en sus relaciones de una forma enemistados en la iglesia. Ahorita lo vamos a llevar al área de la familia. Pero Pablo les está diciendo, les di a beber leche y no vianda. Son unos niños, son unos bebés porque están enojados. Son unos bebés porque están enemistados. ¿Saben cuánto tenía la iglesia de Corintio de formada? Aproximadamente como 2 o 3 años. Yo creo que es natural que en una iglesia joven haya tantos problemas, y más en las relaciones. Pero Pablo los regaña muy duramente. Y tenían 2 o 3 años como iglesia. Nosotros vamos a cumplir 50. Y no es posible que a lo mejor llevemos arrastrando relaciones fracturadas desde hace mucho tiempo, que no las hemos podido arreglar. Por cosas a lo mejor que ya ni están aquí, ¿no? Y Pablo va a regañar duramente a la iglesia de Corintio por esas relaciones que no tienen solucionadas. Romanos 5 abre una puerta a entender lo que significa la reconciliación espiritual. Y es lo que quiero explicar ahora. La reconciliación espiritual tiene mucho que ver con la reconciliación, que debemos de tener con las personas, tiene mucho que ver con la reconciliación que tuvimos con Dios. Juan en su primera carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, dice: ¿cómo puedes amar a tu hermano? ¿Cómo puedes aborrecer a tu hermano y decir que amas a Dios? A tu hermano que ves y a Dios que no lo ves. Eres un mentiroso, dice Juan. Y después dice: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Después en Mateo 5 Jesús va a contar una historia y va a decir: cuando vengas a la iglesia, al templo, bueno, en aquel entonces al templo, ofrecer tu sacrificio, tu ofrenda, tu adoración, y en ese momento te acuerdas de qué, que tienes algo en contra de un hermano. Lo que dice Dios es: deja ahí tu ofrenda, ¿verdad? Porque van a decir: no voy a ofrendar porque ando un problemado. El otro: no, dejen su ofrenda. Deja tu adoración. Pero inmediatamente ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Qué es lo que me ayuda a entender eso? Que la razón por la que a veces en nuestro corazón, o la forma en la que Dios trabaja en nuestro corazón, es un nivel espiritual. Cuando le ha pasado con que sin que nadie le diga nada, de repente se acuerda que usted se equivocó. ¿Sí? Con la esposa, con el esposo, después de ya que nos molestamos, llega un momento de iluminación donde dices: yo me equivoqué. Donde hay un mover de Dios espiritual en tu corazón que hace que vayas y te pongas a cuentas con Dios. Donde ustedes, muchachos, cuando se equivocan, hay un momento de iluminación donde dices: me equivoqué, le hablé mal a papá, estoy mal. Es Dios obrando en nuestro corazón. La Biblia claramente va a decir que no podemos despegar nuestra adoración de Dios a nuestra relación con los demás, y más con nuestra familia nuclear. Dice Pablo en Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y eso suena bien padre, y quiero explicarlo de una manera que lo podamos entender a un nivel más profundo y más espiritual. Tener paz actualmente, esta vez al hablar con una persona y decirle: no tengo nada en contra de ti, tú no tienes nada en contra de mí, está bien, tú síguele por tu camino, yo sigo por mi camino, y estamos en paz. Esa es la paz de nuestro mundo. ¿Se da cuenta? Si te quieres poner en paz con un amigo en el trabajo, con una persona, un compañero de trabajo, la forma de tener paz es: ya no te metas conmigo, yo ya no me meto contigo, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío, y santa paz. Esa paz no tiene nada de santa. Porque cuando dice la Biblia que a través de la fe fuimos justificados y que tuvimos paz con Dios, no se refiere a que Dios me vio y me dijo: muy bien, José, está bien, te perdono, síguele por allá, yo le sigo por acá, ya no te equivoques, si no te voy a venir a castigar, está bien, estamos en paz, puedes seguir tu vida. Esa no es la paz que Dios da. La paz que Dios da es un nivel más profundo y es un nivel espiritual que a veces tenemos que definir bien. Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Cuando Dios dice que tenemos paz con Dios, tiene que ver con que hay una reconciliación con Él y hay una entrada a su gracia, hay una entrada a su bondad, a su misericordia, y permanecemos en un estado cercano a Él.
La paz con Dios no es hacer la paz y me voy. Hay gente que cree que está en paz con Dios porque viene a la iglesia, porque ofrenda, porque a veces sirve, pero no se quiere comprometer mucho con el Señor. Hay gente que tiene el cristianismo como un dato más en su currículum, que lo hace ser una persona con buenos valores. La paz con el Señor es una entrega completa. La paz con el Señor es ser agradecidos en su gracia y rendirnos por completo a Él, porque su paz nos ha inundado y ahora estamos en paz con Dios. Ahora somos sus amigos, ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Se acuerdan? La paz con Dios es completamente diferente a la paz que usted y yo creemos y pensamos de la sociedad. Y después va a decir también que nos gloriamos en la gloria de Dios. Hay felicidad en la paz. Cuando Dios llegó y mandó a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz, hubo paz con nosotros, pero hubo alegría, hubo una forma de gloriarnos en Dios por la muerte de su Hijo. Porque tuvimos entrada a esa gracia, porque Dios nos llenó de paz. Una paz de que ya no estamos siendo perseguidos, una paz en que Cristo controla mi vida, una paz en que Cristo puede tener el control de mi familia, una paz en que mis pasos y mi vida están en manos de Dios. Esa es la paz que Dios ofrece. No una paz que divide y no una paz superficial. ¿Sabe por qué? Porque más adelante va a decir, porque Cristo, dice el 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno puede morir por el bueno, pero Dios muestra ese amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Para entender la paz de Dios, tengo que entender las consecuencias de no estar en paz con Él. Y las consecuencias de no estar en paz con Dios tiene que ver que usted es objeto de la ira de Dios. Si usted me dice que tengo problemas con alguna persona humana, dependiendo de quién sea, le voy a temer o no le voy a temer, o voy a buscar contrarrestar todo esto. Pero si usted me dice que tengo problemas con el arquitecto del universo, estoy en serios problemas. Para vivir en la paz de Dios, primeramente tenemos que ser conscientes que había una enemistad con Dios, lo va a decir más adelante Pablo. Para entender la paz de Dios, tengo que entender que estaba bien emproblemado con Dios en mi pecado. Para entender la paz de Dios, tenemos que entender que la paga del pecado es muerte realmente. Y después el pasaje va a seguir diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, tenés paz con Dios a través de la fe. Eras enemigo de Dios antes y ahora eres amigo de Dios, ahora eres cercano de Dios y ahora estás reconciliado con Dios. Dios no es el Dios antiguo a quien yo le venía a rendir tributo para que no se enojara conmigo. Nabucodonosor hizo levantar una estatua, la cual todos debían de adorar a fuerza. Y al que no la adorara, ¿qué iba a pasar? Al horno de fuego. Eso le pasó a sus amigos. Después otro rey dijo que todos tenían que postrarse ante él, que nadie podía clamar a otro Dios, que no fuera el Dios de ellos. Y Daniel decidió seguir clamando a su Dios y al foso de los leones. ¿Se acuerdan? La adoración hacia otros dioses siempre va a ser impuesta, siempre va a ser obligada. La adoración a nuestro Señor es voluntaria, porque Él transformó y cambió nuestras vidas. La adoración a Dios proviene de su sacrificio, no del suyo. La adoración y la reconciliación a Dios provienen de una vida objeto del amor de Dios, que ha sido transformada, que ha sido restaurada, que está en paz con Dios, y que fruto de eso hay adoración en su vida. Voluntariamente. Aún la adoración que usted expresa, aún la ofrenda que usted da, aún el sacrificio que usted da de alabanza o el sacrificio que da usted de servimiento, no proviene a una honra hacia usted ni un mérito hacia usted, sino a la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Sí me estoy dando a entender? Los alcances de la paz de Dios en nuestra vida tienen que ver con su obra, tienen que ver con su perdón y tienen que ver con su sacrificio para llevarnos a una reconciliación. ¿Y qué es una reconciliación? Es que yo me pongo en mi lugar, y Dios se pone en su lugar. Yo me pongo en mi lugar como hijo de Dios, como alguien que ha sido perdonado,
Y Dios ocupa el primer lugar en mi vida, ocupa el trono en mi vida, y Él es el que reina. Para poder experimentar la reconciliación en otras áreas de nuestra vida, tenemos que entender muy bien esta reconciliación. Porque si no, todas nuestras reconciliaciones van a ser completamente superficiales. La reconciliación nos lleva al modelo original en casa. Hablemos ahora de la familia. Recuerdo mucho que cuando quería salir a la calle o a jugar, iba con mi mamá o con mi papá, mi mamá, y le decía, mamá, ¿me das permiso a salir? Y mi mamá me decía, no sé, pregúntale a tu papá. Después iba corriendo con mi papá y le decía, papá, ¿me das permiso a salir? No sé, pregúntale a tu mamá. Pero es que digo que te preguntara a ti. Sí, pero pregúntale a ella. Y voy otra vez corriendo con mi mamá. Oye, mamá, dice mi papá que te pregunte a ti. Y mi mamá decía, no, dile a tu papá no, pregúntale a tu papá lo que él diga. Oye, papá, dice mi mamá que lo que tú digas, o sea, si dices no, ya no me importa no salir, pero ya no quiero andar vuelta y vuelta, ¿no? Si dices sí voy a salir, si dices no voy a salir. No, pues pregúntale a tu mamá. Entonces yo me iba, esperaba un momento donde estuvieran juntos y los atrapaba y les decía, a ver, ya, ¿puedo salir o no puedo salir? ¿No? Y pues ahí tenían que ponerse de acuerdo. Mi inocencia de niño no me permitía darme cuenta de cosas. Pero ya que estás adulto, digo, mis papás han de haber estado emproblemados. ¿Y a quién ponían en medio? Pues a mí, ¿verdad? Vámonos por prioridades. Necesitamos vivir la reconciliación de Dios en nuestras familias. ¿Cuál es la herramienta que tenemos? Aquí la menciona Pablo. Dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor que fue derramado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo es capaz de amar y de perdonar y llegar a una reconciliación espiritual. Eso es lo que necesita nuestra familia. Una reconciliación espiritual, no una reconciliación superficial. Una vez escuché decir a Lucero y a Mijares, sé que no saben quiénes son, pues son unos cantantes ahí del mundo pagano. Y ellos tienen unos hijos. Y recuerdo que en una entrevista Lucero dijo, no, yo con Mijares me llevo súper bien, es el papá de mis hijos. Tenemos una sociedad de por vida con ellos. Y somos muy amigos. A veces él va a mi casa, a veces yo voy a su casa. Y estamos en paz. ¿Cuántas veces en la familia, como esposos, estamos bien emproblemados, pero tomamos la decisión de tener una asociación en lugar de familia? Decir, bueno, por el bien de mis hijos, voy a estar aquí. Y sigo emproblemado con mi esposo y mi esposa, o mi esposa. Dios está deseando que como familia lleguemos a un perdón espiritual y lleguemos a una reconciliación espiritual en casa. Donde sea lo que haya pasado, sea lo que sea que se haya hecho, usted tiene derramado en su vida y en su corazón el amor de Dios. Capaz de perdonar, capaz de apechugar, capaz también de dar pasos adelante para que el matrimonio siga mejor. Tenemos que empezar por el matrimonio. Tienen que empezar los padres. Para que Dios dé bendición a nuestra familia, tenemos que empezar por los padres. Hay veces que padres están preocupados porque sus hijos no vienen a la iglesia, pero no están preocupados por la relación de ellos como matrimonio. No estoy diciendo que esté mal que nuestros hijos que no vienen a la iglesia vengan a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere bendecir a la familia primeramente a través de poner en orden el modelo matrimonial de la familia. Reconciliar la relación matrimonial tiene que ver con estar en el modelo original. Es decir, la forma de perdonar de la sociedad es la siguiente: si alguien me ofendió a mí y me piden perdón, ahora yo tengo el poder, ¿verdad? Ahora esa persona hace lo que yo diga, ahora va la mía. Si mi esposa me lastima o se equivoca, ¿a poco una vez sentimos, no, pues ahora sí yo ando como si nada, ahora sí
lava, plancha, hace comer, todo, pues ella se equivocó. Cuando el esposo se equivoca, igualmente, anda con, como dicen por ahí, con la cola entre las patas, ¿verdad? Y ese es el modelo de perdón. Y ese modelo solamente genera más problemas y más problemas y más problemas a futuro. El perdón bíblico tiene que ver con que nos reconciliemos espiritualmente, pero regresemos al modelo bíblico. Esposas de estar sujetos a sus maridos, porque esto conviene y agrada a Dios. Esposos amen a sus esposas como sus propios cuerpos. Reconciliarnos en el matrimonio tiene que ver con vivir el modelo bíblico. Si usted no se reconcilia bíblicamente, usted está teniendo una reconciliación muy superficial. Y no es la reconciliación que Dios espera de nosotros como familias. Muchachos, tenemos que reconciliar la relación también con los padres de una forma espiritual en la que ustedes se ponen en su lugar y sus padres se ponen en su lugar. No importa que los padres se hayan equivocado. Hay veces que hay padres que han perdido la autoridad con sus hijos por sus errores. Pero en Cristo esa autoridad debe de regresar. Y los hijos deben de entender que la autoridad y la honra que deben de tener los padres es espiritual, y en eso hay bendición. Necesitamos sacudirnos y regresar al modelo bíblico y comenzar a vivir lo que la palabra enseña. Este es el modelo bíblico. Tenemos la herramienta del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Y termino con lo siguiente. Es muy difícil a veces la reconciliación o dar pasos en esa área, porque necesitamos ser limpiados primeramente. Compramos un biberón, mi esposa y yo, solamente tenemos como 3 biberones, no tenemos muchos. Gracias a Dios mi esposa ha podido alimentar a nuestro hijo sin necesidad de algún suplemento. Y ayer se daba cuenta cuánto costaban las latas de fórmula, y están bien caras, y me dijo, te voy a cobrar, me quiere cobrar por el... Compramos un biberón que es de una marca que debe ser buena porque me salió bien caro, que supuestamente es para que el niño no genere gas y todo esto, ¿verdad? Entonces tienen como un filtro chiquito en el centro, azul, ¿no? Que para que el niño tome sin problemas, sin tener, si le ayuda a los cólicos y todo esto. Y recuerdo que cuando lo compramos venía con una escobetilla grande para limpiar y una escobetilla bien chiquitita, así. Y yo lo empecé a ver, y como papá primerizo empecé ahí a lavar los 3 biberones que teníamos, y me di cuenta que con la Scotch-Brite, ¿cómo se llama? La esponja esta, era bien difícil meterlo ahí adentro y lavar. Hay veces que yo la meto y pongo una cuchara y la hago así, ¿no? Pero me di cuenta que con esa escobetilla era bien fácil limpiarla ahí adentro. La haces así y se limpia. Después me encontré con que estaba sucio ese filtro bien chiquito, y dije, no, pues ahí cómo llego. Y justo cuando la cajita ya estaba en la basura, me encontré en la basura esa escobetilla que no había visto. Y agarré la escobetilla, hice esto y se limpió bien fácil. Cada instrumento para cada cosa. Cuando Juan estaba con sus discípulos y pasó Jesús, les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que los discípulos lo siguieron. Cuando la Biblia enseña que Jesús es quien quita el pecado del mundo, cuando la Biblia enseña que fuimos justificados con Él a través de la fe, es que Dios tiene la capacidad de perdonar y de limpiar las cosas a las que usted no puede llegar. ¿Le ha pasado sentirse incapaz de obedecer? ¿Le ha pasado que dice, es que esto ya no lo quiero hacer? Como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es justo lo que hago. ¿Le ha pasado que dice, es que quiero ser diferente con mi esposa, quiero ser diferente con mi esposo, quiero ser diferente como padre, pero no sé qué me pasa, que hay algo que me domina en mi corazón y hace que no lo sea? Pablo va a decir que es el pecado que mora en nosotros. Y cuando la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene que ver con que a veces nosotros la forma de limpiar nuestro pecado es una forma muy superficial, con una esponja para lavar platos, o es un poquito más profunda con un cepillo. Pero solamente Dios, con esa escobetita tan fina, tan profunda, es la que es capaz de llegar al corazón y quitar lo que usted no puede quitar. Tengo que decir finalmente que no se trata de que tome todos estos consejos y los lleve a la práctica el día de mañana.
Eso es imposible. Lo que usted tiene que hacer es ir a Cristo para ser limpiado de su corazón, de mi corazón, y que se dé cuenta cómo Dios produce en usted los frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos con urgencia la reconciliación en nuestras familias. Necesitamos con urgencia la reconciliación de los padres hacia los hijos, del esposo a la esposa. Seguir el modelo bíblico, darle el lugar que le corresponde a cada quien, porque en eso hay bendición. Reconciliados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y nos gloriamos en el Señor Jesucristo, porque Él ha sido capaz de que todo esto suceda. Así que no tenemos excusa. Así que era justo el regaño de Pablo a la iglesia de Corintios, que estaban divididos, porque Dios es capaz de limpiar el corazón, de tallar el corazón y de quitar lo que deba ser quitado. Dios es capaz de mover lo que usted y yo no podemos mover de nuestro corazón, para llevarnos una reconciliación espiritual como matrimonios y como familias y como iglesia. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Pastor. Padre Celestial, oramos cada uno de nosotros habiendo recibido tu palabra que es verdad, pero cómo nos incomoda, nos confronta. Pero tu palabra también tiene soluciones. Si hoy aquí como esposos, como padres, como hijos, como solteros adultos, nos has hablado, quiero rogarte que en tu gran misericordia estés usando tu palabra para llamarnos a la reconciliación. Y ha sido claro, Dios, lo que tú nos has dicho. La reconciliación en la familia y con otros inicia reconciliándonos contigo. Esa reconciliación y ese perdón, Padre, que nos has dado en Cristo Jesús, entonces nos capacita para llevar ese amor a los demás que ha sido derramado en nuestros corazones, y para que realmente podamos vivir relaciones en la familia profundas, leales. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Y gracias, Señor, te damos porque nuestra familia tiene en tus manos, en ti, esperanza. Nuestros hijos y nuestros matrimonios, la soltería y la relación, Señor, distante con nuestros padres. En Jesucristo hay esperanza de una verdadera reconciliación y alegría. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu perdón. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Y yo te invito, antes de terminar de orar, a que recuerdes aquí que Dios te ha dado una herramienta esta mañana. Haz lo que tengas que hacer para buscar a Dios, buscar su perdón y su gracia, y ve también, sigue tu camino en Cristo, trabajando y luchando por tu familia. Dios quiere tener el control de tu familia, pero empieza contigo.
Amén. Nos ponemos de pie, terminamos cantando este coro, este canto de Somos Familia, ¿verdad? Vamos a cantarlo. Aquí estamos todos juntos caminando, recorriendo el mismo rumbo. No hay marcha atrás, seguimos avanzando, sin correr ni un segundo. Aunque nuestra barca va contra corriente, Él nos lleva de su mano. Él nos regaló la vida abundante y el calor de su abrazo. Queremos que la mirada puesta en Jesús, queremos que ilumine todo con su luz. Somos familia, servimos solo al Rey, somos familia. Amamos al Señor, esta familia es un hogar de fe, somos familia. Nos bendice Dios, somos familia, servimos solo. Dios los bendiga, hermanos. Denle un abrazo a alguien más. El Señor vaya con todos ustedes. Amamos al Señor, esta familia.